Bueno, y justamente a esta hora queremos profundizar en ese proyecto y también en política y en otros temas, por supuesto, los legislativos, junto a otra de las impulsoras del proyecto, quizás la que más lo está impulsando, digámoslo así, Natalia Castillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Y es cierto eso, ¿no? Usted consiguió firmas, pero... Sí. La impulsora del proyecto es usted. Sí, bueno, yo soy la autora del proyecto y invité, por supuesto, a mis compañeras y mis compañeros del Frente Amplio y también invité a la diputada Vallejo, que ella también me había invitado al proyecto de las 40 horas, entonces creo que son iniciativas compromiso que... y alianzas legislativas, por eso. Tenemos algunas alianzas también en materias que hemos impulsado, materia de género, la ley Gabriela que salió ayer y otras materias donde buscamos De hecho, por alianzas. eso más presencia de mujeres, de diputadas en esta idea. A mí me gustó que fuera un proyecto que tuviera un sello de mujer porque es un proyecto que quiere abrir una discusión que no hemos dado, que es la discusión sobre la desigualdad, pero la desigualdad que produce nacer en una familia o que produce nacer en otra familia. No es lo mismo quiénes son tus padres para tus expectativas de vida. Y es algo en lo que nosotros hemos pensado que es importante conversar. Importante conversar en cómo se distribuye la riqueza en nuestro país, cómo se acumula también la riqueza por parte de unos poquitos en desmedro de toda la sociedad, en circunstancias que, si bien esto es producto del trabajo, el trabajo tampoco tiene una función solamente individual, sino que el trabajo tiene una función social. El dueño de una empresa legítimamente tiene una ganancia, pero esa ganancia también se produce por el trabajo de otros. Por ejemplo, en la gran industria de la mina, no podríamos pensar jamás que quien es dueño de esa mina es el que hace todo el trabajo, porque hay personas que se meten bajo tierra, que incluso arriesgan su vida, a veces hasta la pierden, por producir esa riqueza, que después no se reparte de manera muy equitativa. Ahora, ¿dónde este tipo de topes a la herencia funcionan, están en régimen? ¿De dónde sacan ustedes la idea? ¿Por qué 4.000 y no más o menos, en fin? Sí, bueno, lo interesante sería que pudiéramos abrir la discusión sobre el impuesto a la herencia en Chile, que hoy día existe, pero tiene una tasa muy bajita, comparado con países como Japón o Corea, que superan el 50% de la base de la herencia. Yo no tengo facultades para promover una iniciativa como el impuesto a la herencia porque son de exclusiva responsabilidad del presidente. Sin embargo, este es un mecanismo que yo encontré para poder entrar en esta discusión, levantar una propuesta mediante la modificación de un artículo del Código Civil que hace limitar la masa hereditaria, es decir, una vez que la persona fallece, esta masa se le tiene que poner un número. Y ese número, si supera los 4.000 millones de pesos, todo ese remanente debiese pasar directamente al fisco para financiar programas sociales, para mejorar las pensiones, para construir más y mejores hospitales, para poder construir también más casas y dar vivienda digna. Entonces usted, como buena abogada, busca la alternativa por el Código Civil, bien hecho, pero no hay un cálculo con respecto, por ejemplo, a de cuánto dinero estamos hablando, de la capacidad que tenga el Estado también de recaudar esos recursos, porque por ejemplo el impuesto al patrimonio, que es una cuestión en que existe en otros países, que en otros no se ha logrado establecer de manera correcta, no estoy diciendo que están a favor o en contra, es un impuesto que ha sido de muy difícil recaudación. Sí. En este caso, ¿tienen algún cálculo con respecto a eso? Bueno, primero, esto no es un impuesto. No, por lo mismo. De lo que pero se trata hay es que recaudar ese dinero que finalmente terminaría más allá del tope. De lo que se trata es de una asignación forzosa al Estado de un porcentaje de la herencia, no tampoco toda la herencia. O sea, con 4.000 millones, que es lo que nosotros decimos que se herede legítimamente, con 4.000 millones de pesos, por ejemplo, podrías comprar 40 casas de 100 millones de pesos. O sea, si tienes 40 hijos, podrías dejarle una casa a cada hijo. Eso es un poco lo que se puede hacer con 4.000 millones de pesos. Y claro, una de las propuestas, que de hecho es parte de nuestro programa del Frente Amplio, es este impuesto al patrimonio, y otra, que es otra de las medidas, es un impuesto más elevado a la herencia. Como yo no tengo facultades, esta es la forma que tengo de poder entrar a esa discusión, poder establecer estas asignaciones forzosas, pero es un proyecto que fue presentado ayer, que va a empezar su discusión. Yo espero ahí convencer también al próximo presidente, ojalá presidenta, de la Comisión de Constitución para que ponga este proyecto en tabla y se pueda incorporar todos esos elementos. Yo también le hago una invitación al Ejecutivo que, si es que no le parece esta idea, podamos también explorar otras ideas como
cambiar la tasa del impuesto a la herencia, que hoy día en Chile es bastante bajita, que es del 20%. No, y hay algunos que están dispuestos, que han dicho que entrarían en ese debate. Ahora, porque me parece súper interesante que discutamos de herencia. En otros países se discute, en Estados Unidos, en España, entiendo, está muy fuerte la discusión con respecto también a qué es meritocracia cuando hablamos de herencia. Es súper interesante el punto desde lo filosófico, desde lo societal, pero antes, de nuevo, con lo que significa realizar este tope, por ejemplo, almorzando había gente que decía, acá en el casino del canal, bueno, pero no se pueden traspasar, por ejemplo, los bienes antes, no puede ser que al final del día la plata esté en otro lado, te la pase, no sea más mía, los bienes terrenos, etcétera. Esas eran las preguntas de personas comunes y corrientes. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? Eso hoy día pasa. Hoy día hay mucha gente porque existe un impuesto a la herencia. Ventas ficticias, en fin. Hay ventas ficticias, hay traspaso entre vivos, hay presidentes que ponen sus recursos en paraísos fiscales también para eludir los impuestos, como el presidente Piñera. O sea, existen esos mecanismos. Entonces, esto en ningún caso va a ser un incentivo más de una situación que ya ocurre. Le pido disculpas, la vamos a interrumpir un segundito solamente porque nos vamos a ir hasta Londres, nos vamos a ir justamente hasta el Reino Unido, porque en este preciso instante, como usted puede ver en pantalla, quedan segundos solamente para que finalmente se concrete el Brexit, y lo hacen de una manera bien espectacular. Bueno, el gobierno justamente del primer ministro es de Boris Johnson, quien ha sido el único dentro de los tres a cargo de esta resolución que tomaron a través de un plebiscito que logró sacar adelante justamente el Brexit, y en este preciso instante inician el proceso en el que se concreta realmente el Brexit, porque hay muchos tratados y cosas que tienen que resolver de aquí a diciembre, pero formalmente el Reino Unido deja la Unión Europea justamente en cuánto, 14, 13 segundos, no voy a hacer la cuenta regresiva ni mucho menos, pero estamos viendo el instante preciso en el cual el Reino Unido concreta el Brexit. Cuando son en Chile las 20 de la tarde, allá a las 12 de la noche. Bueno, evidentemente, diputada, la gente que estamos viendo en pantalla es gente que no solamente debe haber votado a favor en su minuto, sino nos arrepintieron. Porque esas son preguntas bien interesantes a propósito del proceso del Brexit, porque en un principio, si recuerda usted, se hablaba mucho si este fenómeno podría repetirse en otros países, a cuántos iba a conquistar esta tendencia de salirse finalmente de la Unión Europea, pero el proceso ha sido tan, más allá de lo político, ¿no? Ha sido tan engorroso que parece que ha motivado lo contrario. Pero bueno, justamente estamos viendo imágenes de la gente de ese país, de ese reino, ¿no?, que está contenta con que finalmente se concrete la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido. Nosotros un poquito más adelante le decimos a nuestros televidentes que vamos a tener una entrevista para profundizar justamente en esa materia. Pero ahora volvemos a Chile con este proyecto de ley que está bien interesante. Estas cosas que pasan en el mundo también después pueden tener repercusiones. Hay que ver cómo va a incidir esto en nuestro país. Justamente lo del Brexit pasó más o menos simultáneo con la votación por la paz en Colombia. ¿Se acuerda usted que se cayó también? Sí. Son temas que están en redes en el mundo. Ahora, volvamos al proyecto. De nuevo, esa pregunta que yo le hacía con respecto a que... Y usted me decía que claro, que es una realidad. Se traspasan terrenos, la herencia no es la herencia. ¿De qué sirve el proyecto entonces? No, el proyecto lo que establece es un marco normativo para ponerle límite a la herencia, porque hay otras personas que también no eluden, digamos, la ley de otra forma. A esas personas también se les aplicaría, pero a mí me parece que lo más importante y el valor agregado que yo creo que este proyecto tiene, que abrió una discusión que no estábamos dando en relación a la concentración de la riqueza, la desigualdad y como también tú introducías sobre el mérito. Porque hoy día, ¿a quiénes son las personas que se le exige mérito? Las familias humildes demoran hasta 6 generaciones en salir de la pobreza, en circunstancias que las familias más ricas, cuando tienen a sus hijos, esos hijos tienen escaños reservados en los súper ricos. Entonces, cuando hablamos de mérito, cuando hablamos de que las personas somos iguales, bueno, tenemos que buscar los mecanismos para que como sociedad realmente seamos iguales y realmente podamos valorar el mérito
en circunstancias parejas para todos y para todas. Hay otras desigualdades no es por la plata estructurales. esto entonces. O sea, me imagino que puede ser buen dinero para el Estado, pero... O sea, también es difícil calcular cuánto va a ser exactamente lo que se va a recaudar, porque la herencia... ¿No hay ningún cálculo hecho? Lo que pasa es que la herencia se produce una vez que la persona muere. Y antes de ese proceso, como tú bien decías, pueden haber movimientos, pueden haber ajustes. Entonces no hay cómo calcular un monto exacto. Hay más certezas cuando hablamos derechamente de impuestos, porque el impuesto tiene características distintas, como las bases imponibles, donde se pueden hacer proyecciones más certeras de lo que se pudiera recaudar. A mí me gustaría que pudiéramos abrir esa discusión sobre modificar las reglas del impuesto a la herencia, poder subir las tasas, poder hacer que quienes ganen más y puedan acumular más dinero a lo largo de su vida también contribuyan de mejor manera a los derechos que puedan tener todos y todas, porque esto puede incidir directamente en el sistema previsional para tener mejores pensiones, puede incidir directamente en poder tener mejor salud para todos los chilenos y las chilenas. Sí, igual, de todas maneras estamos hablando de un tope que claro, tiene una proporción gigantesca, pero de todas maneras va a haber probablemente un grupo de la sociedad que en términos quizás incluso ideológicos va a estar en contra de un proyecto así. La siguiente pregunta que le quiero hacer no tiene que ver tanto con esa naturaleza de la discusión, sino más bien con el que estemos hablando todavía y permanentemente de impuestos, en este caso tiene que ver con la herencia, pero al final del día es dinero que tienen unos para traspasárselos a otros. Y se lo digo por lo siguiente, el ajuste, el presidente Piñera hizo un ajuste tributario en su primer gobierno, que vino también de una demanda que se le hacía en las calles, ¿no? Pero fue definido como un ajuste que finalmente significó dejar los cambios que se habían hecho a propósito del terremoto de manera permanente. Después llegó el gobierno de la expresidenta Bachelet con una reforma por la cual se hizo una otra reforma, contrarreforma llamaron ustedes en su minuto, en este gobierno. Finalmente por el estallido social tenemos otra reforma y todo indica, porque lo dicen desde Hacienda hasta en la oposición, que probablemente uno de los terrenos discutidos en la presidencial que viene va a ser otra reforma tributaria. Usted me mencionaba recién el tema del impuesto al patrimonio, a la herencia, ¿para qué decir? Un proyecto suyo también suma debate en términos de ¿hasta cuándo? Esa es la idea, porque hoy día tenemos gastos permanentes y tenemos ingresos que se van quedando cortos. Esa fue un poco lo que se centró la discusión tributaria, que claro, era una mejor reforma que la que se proponía en un inicio, pero hoy día las condiciones son distintas. Hoy día la gente está demandando mayor igualdad, mayor compromiso del Estado con los derechos sociales. Nadie niega que aquí puede haber mérito y competencia en otros ámbitos de la vida privada, pero hay ciertos derechos que tienen que estar asegurados por un Estado. El derecho a la seguridad social, otorgar buenas pensiones con un sistema que sea justo, tener vivienda digna, poder acceder a la salud, a la educación, son derechos básicos que en otros países, que no son países ni comunistas, ni chavistas, son países socialdemócratas, incluso algunos de derecha, están asegurados. Y en Chile estamos realmente atrasados en lo que ha significado asegurar los derechos sociales, que es hoy día lo que la gente demanda, es cosa de mirar las paredes. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir discutiendo una reforma tributaria? Eso también le hace daño al país. Yo creo que hoy día, en las condiciones en que estamos, tal vez no es necesario hacer una contrarreforma nuevamente, porque finalmente la reforma que salió no terminó siendo una contrarreforma de la anterior, sino que terminó siendo una reforma. Un ajuste, dicen algunos. Sí, yo creo que no fue una reforma tan contradictoria con la anterior, pero sí ordena, pero se sigue quedando corta, sigue siendo una reforma que no recauda lo suficiente para las múltiples necesidades que hoy día tenemos como país, y recursos hay. Chile es un país con recursos. El problema es que los recursos se los llevan unos poquitos, que son el 1% de nuestro país, y todo el 99% restante vive constantemente luchando por llegar a fin de mes. Diputada, le queremos agradecer su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias, Francesco. Que esté bien.